Muy bien, a continuación vamos a realizar un análisis comparativo entre los datos experimentales y la línea de tendencia que arrojó la estadística de estos datos. Bien, entonces para hacer esto voy a hacer lo siguiente, aquí voy a escribir los valores de estas constantes. Entonces los valores de las constantes son 0,2399 y el valor del exponente fue menos 0,921. Bien, y acá voy a construir una columna que me va a indicar el valor de la capacitancia que predice esa línea de tendencia. Entonces es escribir esta fórmula aquí y hacer la predicción correspondiente. Entonces aquí, bueno, entonces esta constante que multiplica, bien, al valor de S elevado a esta potencia que tenemos acá. Bien, ahí lo tenemos escrito en esa casilla. Bien, y este es el valor que predice. Entonces fíjense que para una instancia de 1 milímetro la capacitancia que se midió fueron 0,22 o 220 nanofarads. Aquí le voy a quitar un decimal a esto. Listo, entonces queda la predicción acá es 0,240. Entonces hay una discrepancia entre los dos, discrepancia que puede ser ligera o puede ser marcada. La idea acá es verificar qué tan buena es esa predicción, si nos acercamos al modelo o no. Bien, entonces vamos a hacer entonces una comparación inicialmente visual. Entonces para esto graficamos los datos. Entonces aquí graficamos simultáneamente los datos. Estos son los datos graficados. Aquí voy a escribir capacitancia. Entonces aquí voy a escribir comparación. Debe haber un título mejor para esto, pero lo voy a dejar así. Es una comparación entre los datos que se calculan a partir del modelo que arrojaron los datos y el valor de la capacitancia medida en el laboratorio. Ahí están los datos. Ahora hay que hacer un análisis no solamente viendo si los puntos se acercan o no, sino realmente debe ir dentro de el análisis debe tener en cuenta las barras de error para saber qué tan bueno es el ajuste el que hace la línea de tendencia. Entonces vamos a agregar las barras de error. La barra de error vertical para el caso de los datos azules, que son los datos experimentales, pues lo conocemos. Esos datos el caso de la capacitancia, el dato experimental del error es 0,001 nanómetro. Bien, que me arroja el dato de la parte vertical. La parte horizontal para ese caso ya lo hemos dicho es 0,5. Bien, son los datos experimentales para el caso de la parte azul. Ahora, la parte del modelo, el modelo también arroja un error. ¿Cuál es ese error? ¿Cómo se calcula ese error? Entonces, el error, la incertidumbre es la medida de Y. Entonces, esto que aparece acá, el A y el B son los coeficientes que resultaron de este modelo de regresión lineal. Bueno, ahorita no sé cómo modelo de regresión lineal, sino como un modelo de regresión potencial. En el otro video les cuento por qué se usa la regresión lineal en una regresión potencial. Aquí entonces estos dos datos son la predicción y este es el valor del dato experimental. Es la diferencia entre los dos al cuadrado. Esa diferencia entre los dos al cuadrado se suma y se divide sobre el número total de datos menos 2. Esto es algo muy parecido, por no decir que es una desviación estándar de los datos comparados con el modelo que resulta de la estadística. Entonces ese dato lo voy a calcular acá, ¿sí? Voy a calcular esa diferencia entre los dos. Entonces aquí voy a calcular la raíz, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tomar el dato experimental, que es este, aquí, y le resto, aquí me falta un signo igual, ¿ok? Al dato experimental le resto el dato que corresponde a la predicción que resulta de la estadística, y esto al cuadrado, ¿ok? Bueno, aquí todavía no es raíz, sino déjenme
calcular esto. Aquí estoy calculando la diferencia que estoy calculando acá, en esta parte. Estoy calculando, déjenme mostrarles, este número que va aquí al cuadrado. Eso es lo que estoy calculando. Y hacia el final, entonces ya ese lo hice para el primer dato, se hace para el resto de datos. Voy a incrementar el número de decimales acá para darse cuenta que no son 0. Bien, ese sería el cálculo para cada uno de los datos de esta parte. Ahora debo realizar la suma y dividir por este número. Entonces es lo que voy a hacer a continuación. Entonces aquí voy a hacer la suma de esos datos, de todos estos datos. Allí está. Y después lo divido por la raíz del número de datos menos 1, el número de datos menos 2, el número de datos es 20 menos 2. Sabemos que es 18, pero por razones didácticas lo escribo así, n menos 2. Bien, esa suma, y déjenme revisar la expresión, esa suma también hay que calcularle la raíz cuadrada. Entonces este también va dentro de raíz cuadrada. Entonces déjenme escribirlo de la siguiente manera. Ok, y pongo aquí la raíz para todo el término. Aquí abro y aquí cierro y le he calculado la raíz a todo el término. Ok, de tal manera que el error de los datos en este sigma y que aparece acá, el error en la incertidumbre en la medida de y, ¿sí?, que se obtiene por la estadística que resulta de los datos, es 0,0. Aquí le voy a quitar otros decimales, lo voy a dejar así con un solo número diferente de 0. Entonces 0,005 es el resultado entonces de la incertidumbre. Bien, ahora ese dato, déjenme revisar aquí la expresión. Dice que es al cuadrado la suma de todos los datos y divido raíz de n menos 2. Entonces fíjense que ya hecho ese cálculo, este es el valor del error. Entonces ese error aquí lo debo agregar. Entonces déjenme aquí agregar esa barra de error. Entonces la barra de error vertical para los naranjas corresponde a 0,005. Fíjense que en el caso experimental es 0,0, o sea, pareciera muy pequeño, pero en el caso experimental es 0,01. Aquí con la parte estadística nos da un error más grande. Bien, ok, y entonces ya aquí se han agregado las barras de error para la parte vertical. Bueno, aquí también tiene una parte, déjenme corregir el de este de acá. Voy a ponerle el mismo error de la parte horizontal, que es lo experimental, que corresponde a 0,05, perdón, 0,5. Bien, esta es la medida experimental. La predicción se hace en Y, no en X, es lo que quiero también señalar acá. Ok, entonces ahí está tanto el modelo teórico, que es el modelo que resulta de la estadística, que es el naranja, y el azul. Y ahí podemos establecer la comparación entre los dos. Aquí déjenme agregarle al azul, déjenme agregarle su barra de error. Pareciera que la perdió. No, está allí. Ok, está allí. Recuerden que casi no se ve por lo que está muy cerca. Entonces voy a ampliar un poco los puntos. Entonces voy a fijarme entre 5 y 10. Aquí 5 y 10 milímetros. Esta es la parte en el eje X. Bien. Y voy a acercarme acá, dejarlo hasta 0,1 en el eje vertical. ¿Sí? Entonces en el eje vertical ya voy entre 0 y 0,1. La idea es acercarnos un poco a los datos para compararlos. Entonces fíjense que aquí los intervalos verticales
Si hay coincidencia entre los intervalos verticales, entre las barras de error verticales, significa que los datos ajustan. O sea que el dato experimental y el dato obtenido de la estadística, la predicción estadística, sí están de acuerdo cuando esas barras de error verticales coinciden. En este caso, este punto no coincide. Ese dato es el que habíamos mencionado desde antes, que parecería que tiene un error aleatorio grande, porque realmente se aleja de la tendencia, ¿no? Entonces acá voy a regresarme a la comparación ya más general. Entonces esto parece un buen resultado, salvo este punto de acá, y este otro punto de acá también parece que está alejado del modelo, también se ve alejado del modelo, y uno puede darse cuenta en qué intervalos este modelo está funcionando. Bien, otro análisis que podemos hacer de los resultados que obtuvimos es el análisis comparativo con lo que esperamos analíticamente. Analíticamente, el comportamiento que esperamos es de un exponente de S igual a menos 1, el exponente de la S igual a menos 1. En el caso que tenemos acá, el exponente no dio menos 1, sino menos 0,921. Entonces vamos a hacer una comparación entre los dos, vamos a hacer un cálculo de la discrepancia entre los dos. Entonces el valor que esperamos es 1 y el que es menos 1 y el que obtuvimos es menos 0,21. Entonces voy a hacer la comparación entre los dos. Entonces entre este valor, fíjense, y le voy a restar acá el número 1 que corresponde al que esperábamos, ¿no? Menos 1, ¿sí? Entonces aquí resto esos dos. Aquí sería restando menos 1. El valor que espero es menos 1, no 1. Entonces aquí menos 1. ¿Ok? Lo hago así por razones didácticas, porque uno dice, bueno, ahí da más, ¿no? Entonces este es el valor que calculé estadísticamente y este es el valor que esperaba analíticamente. Esto sería dividido el valor del exponente que esperamos, que en este caso es menos 1, ¿cierto? Y esto se le toma el valor absoluto, ¿sí? A esto se le toma el valor absoluto. O sea, aquí tomamos el valor absoluto y ese resultado se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de discrepancia. Entonces lo que estamos haciendo es el valor que tenemos, que esperamos que nos dé estadísticamente, menos el valor que esperamos analíticamente, dividido el valor analítico por 100%. Esto es lo que se denomina porcentaje de discrepancia. Algunos lo denominan porcentaje de error. Realmente no es el porcentaje de error, eso es un porcentaje de discrepancia entre un dato que esperábamos y un dato que obtenemos estadísticamente. Es un porcentaje de discrepancia. Ese lenguaje, la manera como lo cuento acá, está escrito en los libros de teoría de errores. O sea, no es que yo lo quiera decir de esa manera, sino que simplemente así aparecen en los libros de teoría de errores. Se llama porcentaje de discrepancia y no porcentaje de error. Entonces esa es la discrepancia de 7.9, casi el 8% de discrepancia entre lo que esperábamos analíticamente y el modelo obtenido experimentalmente. Entonces aquí podemos decir pues que el modelo sí ajusta dentro del 8%, está ajustando entre el 8% al hacer esa comparación entre esos dos exponentes. Muy bien, espero haber contribuido en su aprendizaje y nos vemos en el próximo video, que les voy a contar en ese video por qué hacemos una regresión, cuál es la relación que hay entre la regresión lineal y la regresión potencial, porque esta serie comenzó con regresión lineal y terminamos haciendo una regresión potencial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso lo cuento en el próximo video. Ok, hasta la próxima, hasta luego.